Ok, bueno, voy a empezar con la explicación de mi problema. Para mí los valores que me tocaron diferentes pues fue el valor de 2 voltios para la fuente de poder de arriba y para la resistencia 4 me salió 0,3 ohms. Ok, entonces, ¿cuál es el primer paso a llevar a cabo? Es encontrar los nodos en este circuito que tiene 4 nodos. Recordemos que un nodo es en donde se unen 2 o más elementos. Entonces aquí tengo uno que lo voy a poner como es el nodo A y luego aquí tenemos el nodo B. Aquí tenemos el nodo C y aquí tenemos lo que sería nuestra Tierra, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es encontrar el voltaje en cada uno de estos nodos para después poder encontrar corrientes y seguir con el análisis de supernodos. Ahora vamos a analizar las corrientes que se están moviendo en el sistema. Voy a empezar con la corriente 1, que va a ser una que va entrando hacia lo que es el nodo B. Entonces esta va a ser mi I1. Y luego tenemos aquí una corriente de salida que va hacia esta resistencia, hacia Bx, y tenemos una I2. Y luego aquí tenemos otra corriente de salida, acá, para I3. Tenemos también, luego en este nodo, en el VC, pues entra la corriente I3, entra esta corriente que es a 1/4 amperes. Ese es el valor que te dan para esta fuente de corriente. Y aparte tenemos una corriente de salida hacia este resistor que lo vamos a plantear como I4. Ok, ahora para poder analizar las corrientes tenemos que tomar en cuenta que con el análisis de nodos se obtiene la corriente usando la fórmula que ya conocemos de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero en este caso, por ejemplo, como esta corriente está encerrada en 2 nodos, es una diferencia de voltaje lo que tenemos que analizar. Entonces la corriente 1 sería igual a el voltaje A menos el voltaje B, que son los nodos A y B, sobre la resistencia 1. Luego la corriente 2 sería igual a, pues nada más estaba trabajando este voltaje aquí, entonces podemos asumir que sería igual a VB sobre la resistencia 2, que en este caso VB pues sería igual a al voltaje X, entonces sería Vx sobre resistencia 2. Luego la corriente 3 pues aplicamos lo mismo de la diferencia de voltajes, la corriente 3 es igual a VB menos VC sobre 54 y la corriente 4 sería igual a, pues como aquí nada más tenemos un voltaje, sería el voltaje C sobre la resistencia 4. Entonces luego sustituimos los valores que ya tenemos para acomodar un poquito mejor las ecuaciones. Y en esta parte de aquí arriba igual es una diferencia de voltajes, nada más que en este caso pues lo estaríamos igualando a 2 voltios. Entonces sería que VB menos VC es igual a 2 volts. Entonces esta ecuación nos va a servir después para poderla, ya que se haga el análisis con las leyes de Kirchhoff, para poderla meter y despejar para Vx. Entonces, ok, ya planteadas mis ecuaciones, podemos tener que la corriente 1 ya sustituimos y lo dejamos todo ahora en términos de Vx. Entonces, por ejemplo, la corriente 2 era igual a VB sobre la resistencia 2, pues VB es igual a Vx. Y luego la resistencia 3 es igual a VB menos VC sobre 54. Bueno, ya habíamos visto que en esta parte de aquí arriba, con la diferencia de voltajes, obteníamos que VB menos VC es igual a 2 voltios. Entonces sustituimos y aquí de hecho pues ya tenemos la corriente en amperes. Y para la corriente 4 pues tenemos que VC está sobre la resistencia 4 y en esta ecuación que habíamos obtenido en la parte de arriba despejamos para VC y obtenemos que VC es igual a Vx menos 2 voltios y lo sustituimos aquí. Entonces ya todo queda en términos de Vx. Ahora aplicamos la ley de Kirchhoff en lo que es supernodos. Entonces nuestro supernodo es esta parte de aquí arriba, ya lo volví a dibujar para que fuera un poquito más legible. Pero entonces la ley de Kirchhoff establece que todas las corrientes de entrada son igual a las corrientes de salida. Tenemos 2 corrientes de entrada, siendo aquí la corriente 1 y esta corriente que ya nos daba el circuito. Y tenemos de corriente de salida la corriente que va aquí, que es nuestra I2, como lo habíamos puesto acá, y la I4 que también habíamos marcado. Entonces la ecuación quedará así con los valores ya sustituidos de lo que es la corriente I1, la corriente I, la corriente 2 y la corriente 4. Entonces se pasan, se hace el álgebra, se hace como un denominador y luego despejamos Vx pasando multiplicando, dividiendo. Simplificamos para obtener 2.78 voltios. Entonces nuestra variable Vx en el circuito, usando el análisis y el método de supernodos, con un voltaje V1 de 2 volts y una resistencia 4 de 0,3 ohms, sería igual a 2.78 volts. Y bueno, eso fue todo mi situación problema. Muchas gracias.